Muy buenos días, amigo público presente y público televidentes. Como siempre, reciban un cordial, afectuoso saludo y fraternal saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal SME, rescatando valor a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Hoy, como se dice, como decimos siempre en nuestro programa Contumacia, vamos a recalcar más por qué nosotros exteriorizamos constantemente aquí y ahora que hay que conocerse a sí mismo y es el mayor saber por excelencia. ¿De qué nos sirve a nosotros los terrícolas de este planeta Tierra? De estudiar la galaxia, los planetas, los sistemas solares, los soles, todos esos mundos infinitos, si no nos estudiamos a sí mismos. Si estudiamos el átomo, estudiamos al hombre. Y si estudiamos el átomo, estudiamos también el universo. Pero sucede que nosotros, aún conociendo la parte tridimensional del átomo, no nos conocemos a nosotros mismos. Porque nos falta la otra parte, que es la tetradimensional. Y usted mira, ¿por qué? Por la sencilla razón de que nosotros somos septuple en nuestra constitución interna. En una palabra, un átomo se multiplica por 6 más, que vienen siendo 7. Es septuple en su constitución interna. Un átomo es un universo en miniatura. Para la mente sensual de nosotros, que no estamos acostumbrados a este tipo de, yo diría, de información que sale del círculo en que nosotros nos encontramos, porque esto no está dentro de la tertulia de nuestros estudios académicos. Son muy pocas personas en este planeta Tierra, científicamente hablando y espiritualmente hablando, que tocan estos temas, y porque parece que no tiene ningún tipo de importancia, y sí la tiene por encima de todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar el átomo, comenzamos también a estudiar el hombre mismo. Y si nosotros le decimos a la ciencia médica actualmente, a la biología y a la química, que son las partes que estamos más avanzadas, y la fisiología en nuestra ciencia médica, que cada átomo de nuestra célula en sí misma, que son millones y millones de células que tenemos, es un trío de materia, de energía y de conciencia. Es decir, tienen vida, no son cosas mecánicas, tienen vida. ¿Y por qué tienen vida, señores? Esa es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos aquí, y por eso señalamos el mayor saber por excelencia. Conócete a ti mismo, decían los antiguos sabios en el templo de Delfo, en los templos de Melfi, en el viejo Egipto de los faraones, en esos templos de Babilonia, en la época de los sumerios, que son más antiguos que los mismos babilónicos. Decían esa frase, esculpida así con letras de fuego: hombre, homo gnose itsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios o a los dioses, porque Dios es Dios de dioses. A Elohim es el Padre de todos los dioses y de todos los seres humanos. Entonces, todos esos son, yo diría, puntos esenciales que nosotros siempre debemos discutir dentro de un diálogo ameno, fraternal, abierto, y quitarnos esa venda que tenemos actualmente en los ojos, porque nosotros creemos que los títulos académicos que nosotros hemos recibido en nuestras universidades ya no sirven y ya estamos autorrealizados. ¿Sabe? El ser humano cree que cuando hace una carrera académica de 15 o 20 años,
y está trabajando, ya se siente un hombre despierto y autorizado. Y yo le digo que no. La ciencia dice que no. Nosotros somos gente que estamos dormida, porque no nos autorreconocemos a sí mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo real de nuestra existencia? Hoy nacemos y mañana morimos. ¿Qué es la vida entonces? Ustedes, amigos científicos de la dialéctica científica y materialista contemporánea, le han podido dar a la humanidad ese conocimiento, ese punto de apoyo, como decía Arquímedes. Decía el viejo sabio Arquímedes que dame un punto de apoyo y moveré el universo. Esa palanca de Arquímedes, o ese punto de apoyo de Arquímedes, son los misterios del Lingam Johnny, es decir, los misterios de la piedra filosofal, donde nosotros los gnósticos estamos día a día, momento a momento, como se dice, a través de nuestras escuelas, seminarios, a través de la radio, la televisión, tirando, como se dice, echando luz donde hay muchas tinieblas sobre ese conocimiento que le corresponde al ser humano. El ser humano, nosotros estamos condicionados por el ego animal. Y no nos vamos a cansar de decir, como dicen contumacia, señalando un error, que ese gran problema que tenemos nosotros es el ego animal. Una segunda naturaleza inhumana, que no deja que los principios y los valores humanos puedan surgir en la conciencia de la interacción que tenemos como personas humanas. Y nosotros no tenemos que ser muy sabios, ni tener mucha vista para ver esto, porque se ve ahí a simple vista. Dice, donde hay libras, donde hay un peso no se discute por onza, para pesarlo. Entonces los hechos dicen que nosotros estamos en una situación muy desventajosa. ¿Por qué, señores? ¿Por qué, amigo televidente? Hágase usted esa pregunta. Porque nosotros somos seres humanos y sin embargo hay una guerra fratricida entre todos los seres humanos. Hay problemas dentro de los hogares, dentro de la sociedad, dentro de los gobiernos. Hay crisis, escúchame, crisis en diferentes renglones de nuestra vida cotidiana. Entonces, los grandes pensadores de la humanidad que han traído estos conocimientos para que nosotros podamos revolucionarnos contra esa cosa que está dentro de nosotros mismos, que es esa segunda naturaleza. Señores, la lucha es sin tregua, es sin cuartel, como se dice. Es difícil, pero es la realidad que estamos viviendo. Mientras nosotros no nos hayamos comportado, no comencemos a comportarnos como verdaderas personas humanas, seremos víctimas y victimarios. Es decir, nosotros mismos nos hacemos daño y hacemos daño a una primera, segunda, tercera y cuarta, quinta persona. Y para de contar, pero la sociedad está todo en una entropía. Toda la sociedad está en una entropía, en una competencia totalmente desenfrenada. Entre nosotros no debería existir la competencia. ¿Por qué? Si todos tenemos el mismo derecho. El sol no nos calienta a nosotros lo bueno y lo malo. Y tomamos de la misma agua, como se dice. Respiramos el mismo aire que nos da la naturaleza. Sin embargo, nosotros, cuando vamos a compartir un medio, un pedazo de tierra, para hacer quizás nuestra propia casita, tenemos un gran problema porque hay un grupo de egoístas, codiciosos y degenerados que manejan las leyes de los países, manejan todo a su antojo y crean grandes corporaciones, crean los bancos, agiotistas, usureros, explotadores. Entonces ahí comienzan los grandes problemas porque el ego animal interfiere en eso. Entonces nosotros no podríamos llamarnos seres humanos, ni podríamos hablar de democracia, ni de paz, ni de amor, cuando nosotros vemos que hay personas que en estos momentos, y quizás hacen días o semanas, que no han puesto un cardero o una pala, como decimos aquí en el Cibao, para sancochar los plátanos, por lo menos para darle a sus hijos. No han podido comprar los alimentos de sus hijos por muchísimas circunstancias. Entonces no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de transparencia y de justicia cuando hay personas que
están deambulando por la calle, llena de miseria, andrajosa, mal vestida, niños que andan pidiendo en la calle todavía. Entonces, eso no es de una sociedad que se diga que es humana. Es una sociedad que vive en una entropía, en un estado, en un submundo, en una infradimensión de los mundos infiernos. No hay que morir para ir a los mundos infiernos. Actualmente vivimos en la antesala de los mundos infiernos, con este cuerpo físico humano que tenemos. Sin embargo, la persona sonríe a sus anchas, aquellas personas que tienen una posición social y económica, sonríe a sus anchas, pero cuando miras hacia los lados, miras hacia abajo, hay millones de personas que no pueden llevar el mendrugo de pan a su mesa para alimentar a su familia, y mucho menos hablar de un techo propio, porque hay escasez de vivienda, hay una proliferación de los seres humanos. El planeta está demasiado habitado, 7.300 y pico de millones de personas humanas que el planeta tiene que alimentarlo. Sin embargo, ese se ha hecho el gran negocio, porque hay un egoísmo aplastante, desbordante, e injusto e inhumano. Entonces nosotros no podríamos jamás existir así. Yo le decía una vez a un amigo mío, a un compañero de la radio y la televisión, que nosotros, si seguimos con esta carrera del mal, nos vamos a autoaniquilar por sí mismos. Primera y Segunda Guerra Mundial existieron por los controles de los mercados y los alimentos. La Tercera Guerra Mundial va a venir por eso, por la injusticia social y económica que hay sobre la faz de la tierra. Por eso llamamos la atención a todos los líderes religiosos, a aquellos que buscan la paz, a aquellos líderes políticos, que se miden a sí mismos y que se den cuenta que su política arbitraria lo único que va a traer es caos y desorden en la sociedad, y que ese caos va a traer destrucción para todos los seres humanos. Entonces, ¿de qué sirve la vida si no podemos vivir en paz? No podemos comer un mendrugo de pan en nuestra casa. Entonces, el ser humano no puede, nosotros como personas humanas tenemos que estar claros en esta situación. Por eso invitamos a todos los seres humanos, a los que tienen toda la cultura del mundo, todo el conocimiento de la vida y por haber, y aquellos que no saben nada, que están en el alfabetismo todavía, que nos miremos hacia adentro, que dispongamos nuestras actitudes psicológicas y que miremos hacia adentro de nosotros mismos y apliquemos la ley de empatía psicológica, ponerte en el lugar de la otra persona para ver qué siente esa persona, para que entonces tú actúes correctamente. No le hagas a otro lo que tú quieres que no te hagan a ti. Esa es la ley universal del amor, dice. Pero nosotros estamos muy lejos de la ley universal del amor. Entonces, dejamos estas reflexiones ahí, señores, que cada uno de nosotros tiene que mirarse ya interiormente y darnos cuenta que a través de la autoobservación psicológica, que somos un egoísta de primera clase, todos, sin excepción. Y tenemos que desarraigar el ego animal. Tenemos que matar a la bestia que está dentro de nosotros mismos. Porque son muchas bestias secundarias que existen, y terciarias, y cuaternarias. Que el ego es una legión de inhumanos defectos psicológicos, que son demonios dentro de la psique del ser humano. Y gracias a él hay toda esta desgracia en nuestra sociedad. Ese es el gran problema de hoy, señores. Bien, vamos a darle pase aquí a la compañera Araceli Duarte. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y bueno, hoy les traemos, como dicen, el gran problema que genera todos los problemas, que es nuestro querido ego. Ese querido ego que tenemos allá y que muchísimas personas desconocemos. Ese es, como dicen, la causa y efecto de todo. Pero nosotros hoy le hemos traído un contenido para que ustedes entonces saquen sus propias conclusiones y se den cuenta que nosotros no estamos aquí por estar ni hablando por hablar, sino que es algo concreto, algo que tiene base, algo que este conocimiento no tiene inicio ni fin, ni principio ni fin, alfa y omega, porque es un conocimiento de cada ser humano y que lo tiene allá adentro, pero que tiene que buscarlo. Eso es igual que el tesoro está
pero si no lo buscamos, no lo encontramos. Entonces todos estos problemas ocurren sencillamente porque en la psique del ser humano se lleva un continuo cambio de vista de un objeto a otro. Entonces allí es como una cinta cinematográfica y continua de deseos, de sentimientos. Entonces es allí donde define en determinado momento a cualquier defecto psicológico. Eso es como decir, por ejemplo, un ser humano, un ciudadano de aquí, de este país o de esta ciudad, no conoce a todos las personas pues que viven en esa ciudad. Así mismo ocurre dentro de nosotros. Nosotros desconocemos totalmente lo que ocurre allí. Y así como en esta ciudad, por ejemplo, de Moca, vienen asaltantes, vienen personas de buena fe, como personas que son malas, entonces así mismo ocurre dentro de nosotros. Dentro de nosotros salen sentimientos totalmente negativos, pero esa cinta que parece como un cine y que va pasando, entonces el dormido no sabe nada de sí. Por eso dice los grandes filósofos que nosotros los seres humanos estamos muy lejos de la verdad, de lo que es realmente el alma y el espíritu. Pero también dicen, o nos dicen las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos estar en oración. Y eso, estar en oración, aquí podríamos decir que nos están diciendo que nosotros debemos estar aquí y ahora, en oración, para no caer en tentación. Y el que está aquí y ahora y está atento a lo que está sucediendo allá en su mente, entonces le aseguro que no cometeríamos tantos errores como los de hoy en día. Mucha gente se asombra cuando nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos monstruos o que somos monstruos. Dice, bueno, pero ven acá, ¿qué es eso? Pero sin embargo, no nos asustamos o no nos asombramos cuando vemos que un hombre de 40 o 50 años viola a una niña de 2 meses o de 2 años, o un niño o un sacerdote X viola a un niño. Entonces, no, eso fue, ¿qué fue entonces? Ese es el demonio que está allá dentro de cada persona, de ese ser, y que lo alimentó, lo vino alimentando con sus propias energías. Entonces, es lamentable y triste en qué situaciones que nosotros los seres humanos nos encontramos hoy en día. El venerable maestro Samael Aún Weor dice que nosotros estamos en coma, estamos de emergencia, porque nosotros mismos no queremos saber de nosotros mismos. Entonces, esto es un conocimiento que le pertenece a todos, y es el problema de cada uno de nosotros salir de esa oscuridad donde nosotros nos encontramos, salir de ese abismo. Eso es un problema suyo. Esto no es cuestión de que, por ejemplo, yo pertenezco a X forma religiosa. No, usted puede pertenecer a la forma religiosa que usted quiera. Pero, ¿qué usted está haciendo por usted salir de su propia o de su propio abismo? ¿Qué usted está haciendo para usted salir y para usted realmente llegar, como dijo el Cristo, un día a ser uno con Él? Jesús el Cristo dice que, y el venerable maestro también lo recomienda, que nosotros debemos de pedirle a Dios tu Dios, o al Dios que tú quieras creer, porque hay gente que dice, no, eso lo dices tú porque tú eres gnóstica y cada quien defiende lo suyo. No, mi persona aquí presente fue evangélica, fue gnóstica, fue metafísica, fue Hare Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas formas religiosas en las cuales estuve, no se hablaba de la castidad. ¿Cómo que usted fue gnóstica? Ni cómo eliminar Usted el es ego. Gnóstica. Ajá, yo soy gnóstica. Usted dijo que fue gnóstica. No, que antes de ser gnóstica, Ya. Yo pasé por esas escuelas, las cuales enseñan mucho sobre... Esas escuelas son necesarias. Sí, sobre las Sagradas Escrituras. Son necesarias porque cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia. Entonces, el que tiene nivel de conciencia para estar, por ejemplo, en el primer grado, por ejemplo, para no se ofendan, pero por ejemplo los evangélicos, eso es un primer grado, los testigos de Jehová un segundo grado,
la religión, forma religiosa católica romana que se ha tomado todas las atribuciones del mundo y está haciendo el mismo papel que hacen los Estados Unidos con los países, está sometiendo a todo el mundo y lo que ellos dicen, eso es así. Ellos dicen forniquen y todo el mundo se va a fornicar. Cuando nosotros decimos no hay que fornicar, ellos dicen entonces sí, porque eso es algo beneficioso para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente, como no investiga, es más fácil decir o creer lo que otro dice y repetir lo que otro dice que ponerse a sí mismo a trabajar. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para ir avanzando, que esto es muy importante que nosotros realmente hagamos conciencia de que dentro de nosotros viven muchas personas, muchos defectos psicológicos, los cuales no conocemos y los cuales son culpables de nuestras acciones, porque usted con su conciencia dormida, o nosotros todos con nuestra conciencia dormida, actuamos, hacemos daño y decimos, ay, ¿y qué fue eso? Cuando alguien por ahí escucha que un fulano de tal, con un pH, y no sé cuántos pH, hizo una maldad como de violar un niño, o nada más un obispo sacerdote, violó a un niño, dice, ¿pero qué fue? Ah, no, eso fue el demonio que se le entró. No, el demonio siempre ha estado ahí. Y el demonio actuó en ese momento que él se descuidó, que no estuvo en oración, que no se autoobservó. Entonces esto es fácil de entenderlo. ¿Y qué está en oración para hacer? Pero esto es un bien para todos. Estar en oración es estar aquí y ahora. Autovigilarse. Autovigilarse. Ya va. Estar explícamelo mejor, haciendo para el público televidente. Bueno, estoy explicando. Hay que hablar en todos los términos para que el mensaje llegue más claro. Estoy explicando, tú hablas en una espiral más alta, yo les hablo en una espiral más baja. Simplemente estamos hablando que el demonio que está dentro de nosotros mismos, que son nuestros agregados psicológicos, la gente no lo ve como tal, lo ve como una herencia de familia. Porque es que... ¿Y en sí se parece? Si tenemos genes, la cuestión genética no tiene nada que ver con los agregados psicológicos, porque cada esencia es distinta a otra. Cada esencia, olvídese eso. Eso es incuestionable. Pero en este caso particularmente, que usted mencionó algo sobre el Vaticano, y habló sobre lo que es la hegemonía de una iglesia que está en vía de involución, porque sus hechos a través de más de 1200 años atrás ha sido desastroso, y ellos tergiversaron las enseñanzas del Logos solar del Cristo. Y voy a repetir lo que dije hace 8 años acá. La iglesia romana, no la iglesia católica, la iglesia romana, porque todos somos católicos universalmente. Es una palabra genérica universal que no le corresponde a nadie. La iglesia romana, igualmente que la iglesia judía, en aquel entonces, los que eran enemigos de la religión de Moisés, crucificaron al Hijo de Dios, a Jesús de Cristo. Y después que lo crucificaron, que él demostró lo que es la resurrección iniciática, que eso ellos no tocan ese punto, porque dice que eso es un caviar para la humanidad, y le dieron un hueso a la humanidad. Ellos entonces los aprovecharon, y lo han aprovechado de una manera tal como usted no se imagina, porque la palabra de Jesús, que significa Salvador salvado, el Salvador salvado, escuchen bien, todos tenemos nuestro Jesús particular, individual, y el Cristo es cósmico, no le pertenece a nadie, porque es el Hijo de Dios, es el amor, y es ahí donde nosotros tenemos controversia, tenemos discrepancia, porque existen discrepancias. Jesús no es el único hombre en la tierra, ni en este espacio infinito del mundo habitado, que ha encarnado al Cristo, al Logos solar, al Hijo de Dios. Que Jesús, el Cristo, es el iniciado solar más avanzado de este sistema solar que tenemos, que hay muchos sistemas solares. Eso hay que aclararlo, ese concepto. El eje más elevado. Y tenemos nosotros que los terrícolas, hay que darle gracias a Dios, que vino ese Señor, ese ser, y hizo la gran obra para que nosotros conociéramos la enseñanza del Cristo íntimo, de nuestro Salvador interior y profundo. Pero ¿qué hacen la torta de los tergiversadores
neocristianos, para no mencionar ningún nombre, que ellos interpretan la cosa de acuerdo a su concepto. Y ellos no ven que la Sagrada Escritura es un libro de ciencia sagrada oculta, o ciencia sagrada oculta, blanca. Y quieren meterle a su feligreses una enseñanza totalmente fuera de lo normal, de lo irreal. Porque Cristo es el Hijo de Dios, no es un hombre nada más. Y todo hombre que está debidamente preparado lo ha encarnado. Y otra parte, que después que Jesús lo crucificaron y él resucitó, entonces lo utilizaron, lo han explotado. Todas las instituciones religiosas del mundo lo ha explotado. Ha explotado ese nombre. Pero no han dado su enseñanza que él entregó. La cuestión del bautismo, la cuestión de la piedra filosofal, que es la base, es el fundamento del ser humano. Habló de los 7 pecados capitales a través cuando lo enseñó que el Cristo íntimo de María Magdalena le había sacado los 7 demonios a María Magdalena. Y eso no lo explican ellos, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ninguno, ni los romanos tampoco dicen eso. Que nosotros tenemos que sacar a esos mercaderes del templo. Cuando Jesús azotó a esos mercaderes del templo, que han hecho del templo un negocio, es una alusión a lo que somos nosotros. Entonces, ¿por qué le han escondido tantas verdades a los seres humanos? Tantas alegorías que son verdades, no se le han explicado. Los tratadistas, los provistas que se han aprovechado de la ignorancia, porque lo peor de un ser humano es la ignorancia, señores. Nosotros tenemos que acabar primero con la ignorancia y después con la guerra fratricida. Pero no podemos nosotros callar esta verdad, donde esos secuaces malintencionados, dirigidos por la fuerza tenebrosa de la oscuridad, han creado un mal en la sociedad. Hoy en día tuviéramos grandes hombres y mujeres iluminadas, con una sabiduría trascendental. Hoy en día hubieran en esta sociedad lo que se llama una hermandad de verdad. Personas humanas con corazón humano, no bestias insaciables de la sangre de su propio hermano. Gracias a eso, señores. Y el gran filósofo Hermes Trismegisto dijo que como es arriba es abajo. Realmente cuando nosotros estamos diciendo que debemos estar en oración, es pidiéndole a ese Padre, a ese Dios, que nos dé la voluntad para nosotros hacer el mismo milagro que Él hizo, sacar los mercaderes del templo, sacar esos mercaderes de nuestro corazón. Entonces, también a nosotros se nos dan ejemplos y lo vemos a diario. Por ejemplo, como le decía, si viene un delincuente aquí a Moca, invita a cualquiera a hacer lo mal hecho, así mismo ocurre dentro de nosotros. Vienen esos malos pensamientos, dependiendo de esas malas emociones que uno tiene, y viene y te dice, haz tal cosa, róbate esto, mata a fulano, viola a fulano, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que tener la voluntad de decir, no, esto no es normal. Sí, ¿entiendes? Pero debe estudiarse a sí mismo. Pero para eso, hace un momento mencionaba aquí el señor Marco que los provistas se han aprovechado. Pero los provistas hacen su trabajo, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Porque si nosotros nos quedamos así, no, está bien, eso es así. Lo que sucede en esta parte es que los provistas que están degenerados tienen una sapiencia para el mal, intelectualmente hablando. Sí, pero a cada ser humano se le dio un conocimiento, se le dio una intuición. Tiene una intuición, pero no todo el mundo tiene la intuición desarrollada, no tiene su poder de su alma desarrollado, lo tiene atrofiado. Porque ustedes creen que para usted graduarse en una universidad tiene que pasar por 8 o 10 años de estudio y para ser un buen profesional. Tiene que pasar por el filtro. Entonces, cuando usted se gradúa, usted tiene ya 2 o 3 títulos académicos, tiene un doctorado, un PhD, es decir, una maestría, lo que sea. Usted tiene influencia sobre personas que no tienen ese mismo conocimiento. Entonces, usted se aprovecha de la ignorancia de esa persona y si usted es una persona que tiene de mal corazón, usted lo lleva por el camino de derrotero, por el camino del mal. No le lleva por el camino del bien. Eso es lo que pasa cuando nosotros utilizamos el conocimiento para hacer daño, para aprovecharnos, e incluso sea para aprovecharnos económicamente y hacer negocio con eso. Porque la ignorancia es atrevida, la celestina que está dentro de cada uno de nosotros, de lo que nosotros ignoramos, es una fatalidad para la humanidad. Porque entonces cuando usted es ignorante, puede ser
víctima de las circunstancias que otra persona le pueda crear, que está por encima de su persona en conocimiento, yo diría, sea variado, pero que los tiene. Entonces usted ve a esa persona como una autoridad. Por ejemplo, hay muchas personas que no se atreven jamás a enfrentar a un sacerdote o a un pastor evangélico, porque ellos dicen que son muy letrados, que tienen mucho conocimiento. Miren ustedes eso, no se atreven a contestarle o a decirle, a discrepar, decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa posición por esto. Pero sin embargo, cuando... No, esa persona es muy preparada, ¿quién te dijo? Cuando se le presenta, entonces, digo esto, porque cuando sí, la pero persona eso siempre se le sucede, presenta en este el caso. conocimiento, entonces lo rechaza, cuando se le presenta el verdadero conocimiento. Porque pero está enjaulado. el Jesús, el Cristo, siempre nos hizo hincapié en que nosotros debemos estar en oración. Si usted pide. Si usted toca, se le abrirá, y si usted pide, se le dará. Entonces no tenemos que hacerle la venia a una gente que usted está viendo que está haciendo lo mal hecho, y continúa entonces usted haciéndole la venia. No. Hablando sobre ese particular, para corroborar más eso, estamos vieron la noticia de la semana pasada y de la semana antepasada, los archivos, es decir, los documentos de todas las aberraciones sexuales que hubo ahí en el Vaticano, que lo desaparecieron, lo quemaron, parece. Entonces, eso es un escándalo, es triste y lamentable que la Iglesia romana esté pasando por una situación de esa índole todavía. Y están todavía trabajando duramente con eso, pero por más que quiera ser el señor Papa, encargado actualmente de la silla del Vaticano, si no modifican su actitud con respecto a la cuestión del matrimonio, el problema de la homosexualidad en el Vaticano, que es un 60%, dicho por ellos mismos, que está compuesto de un 60% de personas, de hombres y mujeres que son homosexuales y lesbianas. Entonces, han rechazado el matrimonio de una manera contundente, buscando la perfección supuestamente para llegar a Dios. Y se olvidaron que hay que trabajar con la piedra filosofal. Y ese es un gran problema que no se lo van a quitar, porque la energía sexual no se puede, yo me dice, almacenar. Es peor que la bomba de hidrógeno, que la bomba atómica. Allí tenemos en Mateo 13:14, Deuteronomio 30:19. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí nos está explicando bien claro lo que es la puerta secreta, que más adelante ustedes van, que todos los domingos le traemos, para que entiendan realmente cómo es que nosotros debemos eliminar esos grandes defectos que tenemos dentro de nosotros, y que esos son los actores de las maldades en este mundo. Vamos a pasar al próximo versículo, y que tenemos a Marcos 20:23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero recuerda que todas esas maldades que tenemos dentro tienen un representante, que es un demonito que nosotros alimentamos con nuestras propias energías.